El silencio de la madrugada se rompía con el rumble de los camiones repartidores que llegaban cargados con el olor a tinta fresca y papel recién impreso. Era la hora en que la ciudad aún dormía, pero los voceadores ya estaban despiertos, esperando en las esquinas designadas con esa mezcla de sueño y expectación que caracterizaba el inicio de cada jornada laboral. Ser voceador de periódicos en los años 80 no era simplemente un trabajo, era formar parte de una cadena informativa que conectaba las rotativas con cada hogar, cada oficina, cada café donde los mexicanos construían su opinión sobre el mundo a través de las páginas que estos hombres llevaban bajo el brazo o colgando de bolsas improvisadas. Los primeros rayos de sol encontraban a estos trabajadores organizando sus paquetes con la precisión de generales, planificando una campaña. Cada voceador tenía su territorio perfectamente delimitado, su ruta trazada, después de años de experiencia, y su clientela fiel que esperaba el periódico como parte indispensable del ritual matutino. El Excelsior, el Universal. La jornada cuando apareció a mediados de la década, ovaciones para los aficionados al deporte y los periódicos vespertinos como últimas noticias, cada uno con su público específico y sus horarios sagrados de distribución. La carga inicial del día era todo un arte logístico que requería fuerza física y organización mental. Los paquetes llegaban atados con mecate grueso, y cada voceador tenía que calcular rápidamente cuántos ejemplares necesitaría para su ruta, qué periódicos se vendían mejor en qué zonas, y cómo distribuir el peso para poder caminar durante horas sin agotarse prematuramente. La bolsa del voceador, generalmente hecha de lona gruesa y reforzada en las esquinas, se convertía en una extensión de su cuerpo, cargada estratégicamente para mantener el equilibrio mientras se navegaba por las calles irregulares de la ciudad. El grito del voceador era una forma de arte que se perfeccionaba con años de práctica. No era simplemente gritar el nombre del periódico, era crear una melodía distintiva que se pudiera reconocer desde varias cuadras de distancia. Cada voceador desarrollaba su propio estilo vocal, su propia cadencia, su propia forma de hacer que su voz cortara a través del ruido del tráfico matutino y llegara a los oídos de los clientes potenciales. Era un lenguaje urbano que solo los iniciados comprendían completamente, donde una simple variación en el tono podía comunicar urgencia, disponibilidad o incluso el estado de ánimo del vendedor. Las rutas se establecían mediante un conocimiento íntimo de la ciudad que iba mucho más allá de simple memorización de calles. Los voceadores sabían que oficinas compraban periódicos para toda la empresa, que cantinas necesitaban varios ejemplares para sus clientes matutinos, que casas tenían señoras que esperaban específicamente el periódico del domingo con sus suplementos de sociales y espectáculos. Era geografía humana aplicada, donde cada edificio, cada esquina, cada semáforo tenía su propia historia comercial. Los clientes regulares formaban el corazón económico de esta profesión. El licenciado que todas las mañanas compraba el Universal y Excelsior antes de subir a su automóvil. La secretaria que esperaba ovaciones para leer sobre su equipo de fútbol favorito durante el almuerzo. El señor jubilado que compraba todos los periódicos disponibles y se pasaba la mañana entera leyendo en el parque. Estas relaciones comerciales se convertían en vínculos sociales, donde el voceador se enteraba de las vidas, las preocupaciones y las alegrías de personas que veía diariamente, pero que tal vez nunca conocería por sus nombres completos. Las noticias importantes transformaban completamente la dinámica del trabajo. Cuando ocurría algo significativo, un terremoto, un resultado electoral inesperado, la muerte de una figura pública importante o un escándalo político, los periódicos se vendían como pan caliente. Los voceadores experimentados podían sentir estas situaciones desde temprano, notando cuando los editores aumentaban los tirajes o cuando las primeras planas tenían ese diseño especial que indicaba noticias de gran impacto. Durante el terremoto de 1985, los voceadores se convirtieron en fuentes de información vitales para una ciudad que había perdido muchos de sus medios de comunicación. Caminaban por calles destruidas llevando noticias sobre zonas afectadas, listas de albergues y información crucial para familias que buscaban a sus seres queridos. En esos días, ser voceador significaba ser parte de la respuesta de emergencia de la ciudad, un trabajo que trascendía lo comercial para convertirse en servicio público esencial. Los horarios de trabajo estaban dictados por los ritmos de la ciudad y los ciclos de la rotativa. La jornada comenzaba antes del amanecer, con la distribución matutina. Continuaba durante las horas pico, cuando los trabajadores se dirigían a sus empleos. Tenía un descanso durante las horas centrales del día, y se reactivaba por la tarde con las ediciones vespertinas. Los domingos eran especiales porque los periódicos venían más gruesos, con suplementos que aumentaban tanto el peso como el precio,
representando una oportunidad económica importante. La competencia entre voceadores era intensa, pero generalmente respetuosa. Cada uno tenía su territorio reconocido, pero las zonas grises podían generar disputas que se resolvían mediante negociaciones que involucraban a los distribuidores y a los voceadores más veteranos como mediadores. Era una economía autorregulada donde la experiencia y el respeto ganado durante años de trabajo honesto determinaban quién podía vender, dónde y cuándo. El manejo del dinero requería habilidades matemáticas desarrolladas en la práctica diaria. Los voceadores tenían que calcular constantemente cuántos periódicos habían vendido, cuánto dinero habían ganado, cuánto debían a los distribuidores y cuánta ganancia les quedaba. Todo esto sin calculadoras, llevando las cuentas en la cabeza o en pequeñas libretas donde anotaban las transacciones más importantes. Era contabilidad de supervivencia que requería precisión absoluta. Los días de lluvia presentaban desafíos especiales que separaban a los voceadores experimentados de los novatos. Proteger los periódicos de la humedad mientras se mantenía la movilidad necesaria para venderlos requería técnicas específicas, bolsas de plástico, formas especiales de doblar los periódicos, rutas modificadas que aprovecharan los techos y marquesina. Los clientes también cambiaban sus hábitos durante estos días, comprando los periódicos en lugares diferentes, lo que requería adaptabilidad constante. La relación con los distribuidores era fundamental para el éxito en esta profesión. Estos intermediarios entre las empresas periodísticas y los voceadores controlaban quién tenía acceso a qué periódicos, en qué cantidades y en qué términos de pago. Mantener buenas relaciones con ellos significaba tener acceso a los periódicos más populares, crédito cuando era necesario, información privilegiada sobre cambios en tirajes o precios. Los voceadores veteranos desarrollaban un sentido casi supernatural para leer a sus clientes potenciales. Podían identificar desde lejos quién estaba interesado en comprar un periódico, qué tipo de publicación preferiría cada persona basándose en su apariencia y comportamiento, y cuál era el mejor momento para acercarse sin resultar intrusivos. Era psicología aplicada que se aprendía únicamente a través de años de interacción diaria con cientos de personas diferentes. Las técnicas de conservación de los periódicos durante el día requerían conocimiento práctico sobre cómo el papel reaccionaba al sol, la humedad y el manejo constante. Los voceadores sabían exactamente cómo doblar los ejemplares para que ocuparan menos espacio sin dañarse, cómo rotarlos para que los que estaban abajo no se maltrataran con el peso, y cómo presentarlos a los clientes de manera que siempre parecieran frescos y atractivos. Los suplementos dominicales eran eventos especiales que cambiaban toda la dinámica de venta. Las secciones de sociales, deportes, espectáculos y cómics atraían a diferentes tipos de compradores y requerían estrategias de venta específicas. Las historietas eran particularmente populares entre los niños y jóvenes, mientras que las páginas de sociales atraían a señoras de clase media que querían estar al día con los eventos de la alta sociedad. Durante las campañas electorales, los voceadores se convertían en termómetros del ambiente político de la ciudad. Podían sentir el interés de la gente en las noticias políticas, la preferencia por ciertos periódicos sobre otros, dependiendo de sus líneas editoriales, y el nivel general de participación ciudadana, basándose en cómo se vendían las ediciones con noticias políticas prominentes. La educación informal que proporcionaba este trabajo era considerable. Los voceadores se mantenían informados sobre todos los temas importantes del día, desarrollaban habilidades de comunicación al interactuar con personas de todas las clases sociales, aprendían geografía urbana detallada y adquirían conocimientos de economía práctica que muchos universitarios no poseían. Los riesgos ocupacionales incluían desde problemas físicos por cargar peso durante largas jornadas hasta riesgos de seguridad por trabajar en calles durante horas de poca iluminación. Los voceadores desarrollaban estrategias para protegerse, al conocer qué zonas evitar a ciertas horas, cómo moverse para minimizar el riesgo de asaltos y cómo mantener su dinero seguro mientras continuaban trabajando. La tecnología de la época dictaba métodos de trabajo que requerían más esfuerzo físico y habilidad personal que las distribuciones modernas. Sin teléfonos celulares para coordinar con distribuidores, sin vehículos especializados para transporte y sin sistemas de pago electrónicos, todo dependía de la planificación cuidadosa, la memoria precisa y la capacidad física para sostener jornadas de trabajo que podían extenderse por 12 horas o más.
Los voceadores también funcionaban como barómetros sociales de sus comunidades. Notaban cambios en los patrones de consumo que reflejaban situaciones económicas, familiares, podían detectar cuando nuevas familias se mudaban a su territorio y observaban transformaciones urbanas desde una perspectiva única que los planificadores urbanos habrían valorado inmensamente. Ser voceador de periódicos en los años 80 representaba mucho más que una forma de ganarse la vida. Era ser parte integral del sistema nervioso informativo de la ciudad. Un enlace humano entre los centros de poder, donde se generaban las noticias, y los hogares, donde se consumían. Cada periódico vendido era un acto de democratización de la información. Cada ruta completaba una contribución al funcionamiento de una sociedad que dependía de ciudadanos informados para tomar decisiones importantes. Estos hombres que caminaban las calles con bolsas llenas de noticias eran, sin saberlo, guardianes de uno de los pilares fundamentales de la democracia, el derecho ciudadano a estar informados sobre los acontecimientos que moldearían su futuro.